Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Pontillo, soy profesor adjunto del Departamento Básico de Cirugía y el tema que vamos a tratar hoy es colanquitis aguda. La colanquitis aguda se define como la infección aguda de la vía biliar principal, excluyendo la vía biliar accesoria, ya sea vía biliar principal que puede afectar el sector intrahepático o extrahepático. ¿Cuál es la importancia del tema? Presenta una alta frecuencia, dada que su mayor parte de la etiología son la enfermedad litiásica biliar. El diagnóstico precoz es muy importante para poder instaurar un tratamiento adecuado y las formas evolutivas como la sepsis de origen biliar presentan alta mortalidad. Con respecto a la anatomía, quiero recordarle que la vía biliar principal presenta un sector intrahepático formado por los canalículos subsegmentarios, segmentarios sectoriales, hasta constituir los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que forman parte del árbol biliar principal extrahepático, confluencia biliar, hepático común, luego de desembocar el cístico se llama colédoco, y en esta fotografía jerarquizar la importancia del conducto colédoco, cómo desemboca en la papila duodenal, muchas veces compartiendo la desembocadura conjunta con el Wilson. De ahí va a tener importancia en la fisiopatología la participación pancreática muchas veces en la colanquitis aguda. Con respecto a la epidemiología, hablamos de la epidemiología de la enfermedad litiásica biliar. Y es clásico mencionar los factores de riesgo de las 4F, el sexo femenino, edad más de 40 años, la obesidad y la multiparidad. Con respecto a la etiología de la colanquitis aguda, en su mayor parte son obstructivas y hay un porcentaje menor, un 5% al 10%, no obstructivas. Dentro de las causas obstructivas, ustedes deben jerarquizar la enfermedad litiásica biliar. Más del 80% de las colangitis son determinadas por cálculos de la vía biliar. Hay otras formas obstructivas menos frecuentes, que la vamos a ver después como parásitos, estenosis, compresiones extrínsecas, miscelánea. Dentro de las causas obstructivas, la litiasis biliar puede ser litiasis del colédoco, litiasis del árbol biliar intrahepático o litiasis vesicular en la forma del síndrome de Mirici, la compresión extrínseca de la vía biliar. La litiasis coledociana es el responsable del 70-90% de las colanquitis agudas de las causas obstructivas. El cálculo en el colédoco se puede localizar en cualquier topografía, pero la más frecuente es el colédoco suprapapilar, proximal a la papila duodenal. Dentro de la litiasis coledociana o lito coledociano, en su mayoría son secundarios, es decir, que las litiasis provienen del árbol biliar accesorio, de la vesícula, migran de la vesícula hacia el colédoco, de ahí el nombre de secundarias. Y de estos cálculos son en su mayoría mixtos, son múltiples y de pequeño tamaño. Mientras que la litiasis coledociana primitiva, en el cual se originan los cálculos en el colédoco, son resultado de estasis o infección y son cálculos pigmentarios marrones, generalmente únicos y alargados, cálculos en habanos se denomina. Esta es la terminología que se usa para los cálculos en el colédoco. Si un paciente tiene un cálculo en el colédoco y fue operado de la vía biliar menos de 2 años, se dice que la litiasis es residual o persistente, dependiendo si se realizó colangiografía intraoperatoria. Y si tiene mayor a 2 años, la litiasis se dice que es recidivante. Otras causas de obstrucción de la vía biliar está el quiste hidático, que es muy importante tener en cuenta porque es la segunda complicación del quiste hidático luego de la absedación, es la apertura y evacuación del quiste hidático. Acá vemos un esquema sobre el árbol biliar. Saben que las membranas hidatídicas se vuelcan en el árbol biliar, determinando una colanquitis aguda que tiene una sintomatología mucho más florida, incluso con un síndrome inmunoalérgico importante, y se denominan colangiohidatidosis. Otros parásitos a tener en cuenta son el ascarilombricoides y la fasciola hepática. Dentro de las causas estenóticas que pueden determinar una colanquitis, existen estenosis neoplásicas y no neoplásicas. Las neoplásicas, los tumores de la vía biliar, colangiocarcinoma, tumores de papilas o tumores de la convergencia biliar superior como los tumores de Klatskin. Y dentro de las causas no neoplásicas, lesiones quirúrgicas de la vía biliar, estenosis inflamatorias o estenosis de anastomosis biliodigestivas realizadas previamente.
La colonización bacteriana es muy importante en la génesis de la colangitis aguda, este cuadro infeccioso. Y hay factores protectores y factores favorecedores que uno debe conocer a la hora de plantear una colangitis. Los factores protectores son las sales biliares, el flujo y barrido biliar. Y los factores favorecedores, la edad, presencia de litiasis en la vía biliar principal, la presencia o obstrucción de la vía biliar es un elemento favorecedor de colonización bacteriana, y pacientes con drenajes o operado o instrumentación de la vía biliar por vía endoscópica retrograda son elementos favorecedores de colonización bacteriana. Cuando hablamos de colonización bacteriana, ¿cómo llegan los gérmenes al árbol biliar? La principal forma de llegada de los gérmenes a la vía biliar es la vía enteroporto hepatobiliar. Hay otras formas que toman jerarquía en diferentes situaciones, como la canalicular ascendente en las derivaciones biliodigestivas. La bacteriología es muy importante tener presente porque nos va a permitir realizar un tratamiento empírico en base a antibióticos, conociendo de antemano cuáles son los gérmenes implicados. En su mayoría son aerobios, gram negativos, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, también gram positivos, Staphylococcus o Streptococcus, y los anaerobios, que son un 15% de los gérmenes, los bacteroides, Clostridium, cobran jerarquía en pacientes inmunodeprimidos, como en pacientes diabéticos, en pacientes alcohólicos. Y esto también tiene que tener connotaciones terapéuticas más el tratamiento antibiótico. En la fisiopatología de la colangitis, la obstrucción de la vía biliar determina estasis e hipertensión. Esa hipertensión del árbol biliar va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano, va a determinar dolor por hepatomegalia colestásica, distensión de la cápsula de Gleason, va a disminuir la oferta de bilis al duodeno y va a favorecer la proliferación bacteriana y disminuir la absorción de vitamina K y lípidos. Esa obstrucción, cuando está por encima de 15 milímetros de mercurio, va a determinar derivación biliolinfomática por inversión del flujo hepatocítico. Esto va a determinar el pasaje de pigmentos biliares a la sangre, que va a determinar la ictericia y coluria por la excreción de la bilirrubina en la orina, va a determinar el pasaje de toxinas hacia la sangre, determinando respuesta inflamatoria sistémica y eventualmente sepsis. Con respecto a la presentación de la colangitis aguda, puede ser simple cuando no hay compromiso sistémico o séptica cuando hay compromiso sistémico. Charcot, ya en el año 1877, menciona cuáles son los elementos diagnósticos de la colangitis aguda simple. Y esta secuencia es muy importante tenerla en cuenta para hacer diagnósticos diferenciales con otros elementos. La secuencia de dolor, ictericia y fiebre es muy importante, constituye la tríada de Charcot. El dolor es un dolor habitualmente típico de hipocondrio derecho que aparece post ingesta de colecitokinéticos, que se irradia al hombro, puede permanecer en ese sector o desplazarse hacia el lado izquierdo y agregar vómitos como elemento de participación pancreática. La ictericia, que forma parte del sistema pigmentario, está presente en más del 70% de los casos. Y las características de ictericia es que es universal, de piel y mucosas. Se da por derivación biliolinfemática, es obstructiva, poshepática y puede ser oscilante, dependiendo si permanece o no la obstrucción. La fiebre, un elemento muy constante en la colangitis aguda que nos habla del síndrome toxoinfeccioso, puede acompañarse de chuchos de frío, sudoración. Y los chuchos de frío siempre nos van a hacer la traducción de el pasaje de bacterias hacia el torrente sanguíneo. Y en ese momento es el momento clave para realizarle hemocultivos. Sin embargo, la colangitis aguda séptica agrega disfunciones de los órganos. Y Raynaud, la penta de Raynaud conocida, le agrega la tríada de Charcot, compromiso del sensorio y compromiso hemodinámico. La colangitis séptica, por suerte, que tiene alta mortalidad, las formas evolutivas como al inicio, conforman solamente el 5% de las colangitis agudas. Alta mortalidad 80% y se produce por una respuesta inflamatoria sistémica más un foco infeccioso que va a determinar disfunción orgánica múltiple. La colangitis séptica o sepsis de origen biliar puede manifestarse entonces como un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como un síndrome de disfunción orgánica múltiple o como una falla orgánica múltiple. Las repercusiones de la colangitis pueden ser a nivel local y regional o sistémico. Las locorregionales en el páncreas. Muchas veces, como hay una desembocadura conjunto
de la unión biliopancreática, el cálculo obstructor va a determinar la repercusión pancreática, asociando participación del páncreas. Y la amilasa es un elemento a tener en cuenta a pedir en la paraclínica. Y el paciente va a tener un dolor en barra, vómitos profusos. El hígado también puede ser asiento de repercusiones, abscesos colangíticos múltiples o insuficiencia hepatocítica. Y de las repercusiones sistémicas ya mencionamos la sepsis como la repercusión hidroelectrolítica, a tener en cuenta en pacientes con vómitos profusos. La evolución de la colangitis puede ser que progrese hacia una sepsis de origen biliar o remita y regresa, ya sea porque desobstrucción del cálculo o pasaje del cálculo de la vía biliar hacia el duodeno. El diagnóstico de colangitis es clínico, pero con confirmación paraclínica. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Ya dijimos que las hepatitis virales, hepatopatías descompensadas en pacientes alcohólicos, la colecistitis aguda cuando asocia ictericia por un síndrome de Medici, o las pancreatitis agudas pueden simular o hacernos confundir con una colangitis, por lo cual hay que tenerlo presente y diferenciarlo con la paraclínica. La paraclínica, los objetivos van a estar destinados a confirmar el diagnóstico positivo, confirmar la etiología, valorar repercusiones y valoración general en vista al acto anestésico quirúrgico. La paraclínica siempre pedimos una curva de funcional hemograma hepático en el cual vamos a valorar elementos obstructivos, elementos de lesión hepatocística y elementos de función hepatocística. Los elementos obstructivos clásicos del trípode obstructivo ya se conocen, que es la bilirrubina total, a expensa de la directa, colesterol más GT y fosfatasa alcalina. Es la primera en elevarse y la última en normalizarse. Estos elementos son un trípode obstructivo y nos hablan de que la ictericia es poshepática obstructiva. También el funcional nos va a determinar elementos de lesión, aumento de las transaminasas, que cuando hay hepatitis están sumamente elevados. Y los elementos de función, albúmina y colesterasa, y la tasa de protrombina, la coagulación. La ecografía es un estudio técnico dependiente, ya lo vimos, muy importante para el diagnóstico de la vía biliar accesoria, con alta sensibilidad y especificidad para determinar el tamaño de la vesícula, los diámetros, el tamaño de las paredes, si hubo sufrimiento biliar, el contenido vesicular. Importa saber el número, tamaño y topografía de los cálculos. En la vía biliar principal tiene baja sensibilidad. La sensibilidad del sector proximal es del 70%, pero hacia el sector distal solamente 30% por interposición gaseosa. Pero la ecografía puede aportarnos signos directos, presencia de cálculo, características de los mismos, o signos indirectos, como dilatación de la vía biliar y espesor de la misma. Acá vemos la ecografía, imágenes en la flecha del colédoco con una imagen del hito que forma cono de sombra posterior. Acá hay otra imagen del hito con cono de sombra posterior en el árbol biliar. También la ecografía permite hacer diagnósticos diferenciales, valorar la presencia de abscesos o esta imagen típica en rueda de carro, que es un quistidático. También la ecografía puede determinar con baja sensibilidad del páncreas, valorar elementos de pancreatitis, que dijimos que la sensibilidad es menor al 30% por la interposición gaseosa. La colangioendoscopia cardiovascular o CPR es un estudio hoy en día en la colangitis solamente terapéutico y tiene indicaciones precisas en la colangitis, cuando es sepsis, colangitis séptica, pacientes que ya están operados de la vesícula, colangitis en colicistectomizados, colangitis en pacientes con muy mal terreno para la cirugía o colangitis cuando asocian pancreatitis grave. Hay que tener en cuenta que la CPR tiene morbimortalidad que es propia. Acá vemos una colangiografía transística en el intraoperatorio, que es la regla, realizarla en forma sistemática en los pacientes con colangitis para determinar si no hay un lito en el sector distal. Y esto es una colangioendoscopia cardiovascular en el cual observa cálculos y permite hacer la extracción. Hoy en día la colangioendoscopia cardiovascular no es un estudio diagnóstico, sino es un estudio terapéutico. El estudio diagnóstico que sustituyó a la CPR hoy en día es la colangioresonancia. La tomografía no se emplea en la colangitis aguda, sí cuando uno sospecha abscesos hepáticos o necesita tener algún dato sobre el sector cefalopancrático sospechando otra causa de obstrucción de la colangitis. Con respecto a la analítica bioquímica, el hemograma es muy importante
para analizar si hay elementos infecciosos, leucocitosis o leucopenia como elementos de SIRS, la serie plaquetaria y la serie roja como elementos de sepsis en una participación medular. El bilicultivo también es importante, aislar gérmenes, el hemocultivo en pacientes con bacteriemia, con chucho de frío, el ionograma en pacientes que estuvieron con vómitos, valorando trastornos del ionograma, sobre todo el potasio, el cloro, amilasemia, ya vimos el valor en la participación pancreática, la valoración renal, la ASO y la CREA es muy importante, porque la primer disfunción paraclínica que da la sepsis de origen biliar es la disfunción renal. La CRASIS para valorar factores de vitamina K dependiente, por eso hay que hacer la corrección con vitamina K, y otros exámenes en vista de la valoración general del paciente.